buenos días con todos y todas. Debido a un inconveniente informático, se inicia la audiencia a esta hora. A ver, Ángela, ¿están todas las partes? Sí, señor magistrado, se encuentra conectada a todas las partes. Muy bien, entonces, señor fiscal o señora fiscal, ¿quién nos acompaña en esta ocasión? Señor magistrado, buenos días, y a todos los sujetos procesales por parte del Ministerio Público, Rosalía Maravineira. Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de esta sesión de audiencia. Estamos en control formal. Señora fiscal, ¿concluimos con el último de los letrados o quedó en transcurso para sustentar sus peticiones? Sí, justamente para la sesión convocada para el día de la fecha, tocaría que continúe la defensa de los supervisores de obra, doctor Risco. A ver, el abogado defensor. Buen día, señor magistrado. Buen día a todos los presentes. Sí, es así. Doctor Risco, un minuto, por favor. Sí, doctor Carlos Máximo levantó la mano. Lo escucho. Sí, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Estaba pendiente que el Ministerio Público emita su pronunciamiento respecto a nuestra observación formal en el extremo del hecho número 1, que comprende a Carlos Manuel Cardó Soria. Eso, señor. Gracias. A ver, señor fiscal. Correcto, señor magistrado. Por la sesión anterior había señalado que lo íbamos a tocar después, pero no hay problema. En todo caso, el día de hoy la Procuraduría va a señalar lo que corresponde, porque usted mencionó que la próxima sesión lo íbamos a tocar en la posición de la Procuraduría para que el Ministerio Público, en todo caso, refiere a lo señalado por la misma. No lo comprendí. Volver a señalar la Procuraduría lo que manifestó en la sesión anterior, en esta sesión. ¿Podemos finalizar los debates, doctor Navas, y después vemos lo referido a la Procuraduría? Conforme. Ya está bien. Muy bien, entonces. Correcto. Levantó la mano Hernández Humire. ¿Lo escucho, letrado? Sí, señor magistrado, muy buen día con todos. Sí. Solamente por un tema de orden y de agenda, nosotros, antes el doctor que se enlace, se estaba dando cuenta de un escrito mío. No tengo ningún problema con oralizarlo luego de los debates que usted ya ha ordenado. Igual, sí, igual quería que lo tenga en cuenta para poder... ¿Me confirma, el escrito es 3839-2026? Sí, así es, 3839-2026. En todo caso, que el documento sea puesto en conocimiento de todas las partes. Y sí, lo realizaremos luego. Lo realiza luego, doctor. Termino con los abogados y luego ¿bien? Está bien. Pon en conocimiento, por favor, Ángel, de todas las partes de este escrito que ha presentado el letrado. Muy bien, doctor Risco, lo escucho. Gracias, señor magistrado. Como en la anterior oportunidad estamos presentando una diapositiva, pido permiso para ello, señor magistrado. Claro que sí, doctor, por presente. Gracias. Señor magistrado, si me pueden confirmar, por favor, que ya se está viendo para proseguir. Claro que sí, doctor, sí, lo estoy observando. Por favor, lo escucho, estoy atento. Gracias, señor magistrado. Bueno, retomando lo que señalábamos anteriormente, en el sentido de que el Ministerio Público había señalado a mis patrocinados en un cuadro referido a que se habría recibido sueldos, etcétera, que ya se resolvió. Pasamos con lo siguiente. A ver, el Ministerio Público, en el requerimiento acusatorio, ha señalado que mis patrocinados fueron contratados como supervisores principales y supervisor residente por un ente privado, el consorcio NIPO. Y sin más, se les atribuye la condición de servidores públicos. No hay ninguna argumentación o situación jurídica que haya sido explicada por el Ministerio Público para ello, o sea, para establecer esta condición de que serían servidores públicos. Este señalamiento como servidores públicos está señalado en forma expresa respecto del señor Sánchez en el acápite 570, entre paréntesis dice funcionario público, o servidor público, perdón,
el señor Venegas en el acápite 585 y el señor Fonseca Herrera en el acápite 601. Ese es un primer punto, señor magistrado, que no existe una relación clara, precisa, respecto de por qué razón es que el Ministerio Público, tomando en cuenta que son personas contratadas por un ente privado, pasan a ser funcionarios públicos. Quisiera seguir con la siguiente diapositiva, dos más, señor magistrado, porque trata más o menos de lo mismo y digamos, avanzamos un poquito más rápido, ¿sí? Sí, doctor, si pueden, ha podido identificar que hay una misma naturaleza para ser abordadas, Por favor, sí, gracias, señor magistrado. El siguiente punto es que a mis patrocinados, tomando en cuenta que decía que eran servidores públicos en el requerimiento de acusatorio, se señala que tenían una competencia funcional e infringieron los deberes señalados en su contrato de locación de servicios, suscritos estos contratos de locación con el ente privado consorcio Nippon Koei CECEL o IST. Tampoco existe una explicación de cómo es que un contrato privado genera deberes funcionales o una competencia funcional. Esta situación o esta aseveración de parte del Ministerio Público la podemos encontrar en el caso de el señor Sánchez, en el acápite 570, en el caso del señor Venegas, en el acápite 586, y en el caso del señor Fonseca, en el acápite 601. Sobre esto mismo, señor magistrado, y concluimos esta parte con esta tercera diapositiva, es que el Ministerio Público no termina de aclarar o señalar cuál es la condición en la que se está considerando a mis patrocinados, si es un extraneus, intraneus o cómplice, o en esta situación de extraneus, intraneus, cuál es la condición respecto de la complicidad que se les atribuye. En primer lugar, señor magistrado, en la formalización, la disposición 1 del 26 de marzo del 2019, se atribuía a mis patrocinados la condición de funcionarios públicos y se les consideraba autores. A los tres patrocinados míos se les decía que eran funcionarios o servidores públicos y eran autores. Esto fue en marzo del 2019 en la formalización. En la disposición 2 del 24 de mayo del 2019 se emite esta disposición para aclarar esta situación. Y se señala que lo correcto sería considerarlos como cómplices extraneus. Pues se dice en esta disposición, señor magistrado, de mayo del 2019, que el consorcio Nippon es un grupo de entes privados para supervisar el proyecto, ¿no? Y por eso cambian y se les dice que son cómplices y son extraneos. Sin embargo, señor magistrado, en la acusación, en el requerimiento acusatorio, si bien en un primer momento se dice que tienen la condición de cómplices, que los cómplices no necesitan reunir ni cumplir con las exigencias típicas, se añade, el servidor público debe intervenir por razón de su cargo y luego se le califica como intraneus. Esto está en los acápites 572, 587, 603, 575, 591 y 606. Tomando en cuenta que soy abogado de 3 personas, el magistrado he tratado de unir todas estas situaciones porque más o menos son la misma situación. Entonces, señor magistrado, desde la primera diapositiva que señalamos para hacer un resumen, primero, la Fiscalía dice que mis patrocinados son personas contratadas por un ente privado. Luego dicen que este ente privado ha firmado contratos de locación de servicios. Sin embargo, se les considera como servidores públicos y además dicen que tienen una competencia funcional y no queda claro esta situación de intraneus y extraneus, tomando en cuenta las disposiciones que se han emitido respecto de la acusación en la que también entendemos existe esta situación confusa respecto de la situación exacta de mis patrocinados, que son importantes y tienen que ver con los hechos que se le imputan, señor magistrado. Estoy seguro que su juzgado lo conoce mejor que nadie, porque tiene consecuencias respecto tanto de las penas como de los elementos o de las acciones que podemos interponer en su momento. En ese sentido, señor magistrado, pedimos que su despacho declare fundada esta parte o que el Ministerio Público aclare esta situación a fin de aclarar esta confusión existente respecto de mi patrocinador. Muchas gracias. A ver, Ministerio Público.
Gracias, señor magistrado. He escuchado atentamente los argumentos planteados por la defensa en relación a la observación, en este caso, de 3 de sus patrocinados, ¿no? Francisco Eduardo Sánchez Granda, Héctor Medardo Venega Fonseca y Néstor Enrique Fonseca Herrera. Hay que tener presente que estas 3 personas fueron supervisores de obra, ¿correcto? Para el Ministerio Público consideramos que estas 3 personas tienen la condición de funcionario público. ¿Por qué? Porque representan los intereses del Estado. Correcto. Traigo a colación el pronunciamiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que en su artículo 1 señala tanto el concepto de función pública como funcionario público, ¿no? En relación a la función pública, que es toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado. Y en cuanto al concepto de funcionario público, señala, entre otros, que hayan sido designados para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. En esa línea, nuestra postura como Ministerio Público consideramos que tanto Sánchez Granda, Venega Fonseca y Fonseca Herrera tienen la condición de servidores públicos porque representan los intereses del Estado. ¿En qué parte del hecho objeto de acusación? Justamente en la ejecución de la obra al momento de recepcionar la obra de manera parcial. Otro punto que ha referido la defensa es en relación ¿qué es? Extraneus, intraneus o cómplice. Al respecto, señor magistrado, sí, ahí voy a aclarar como Ministerio Público el título de imputación a autor, ¿correcto? Para los 3. Eso sería, señor magistrado, mi respuesta. Gracias. A ver, quiero comprender. ¿Inicialmente no estaban como autores? En el requerimiento de acusación, por un error material se puso cómplice, pero estoy en este momento corrigiendo a autor. Lo demás, propiamente, en todo caso, referente a este extremo, se cambia, ¿no? Por favor, pero, un segundo más, por favor. Un segundo, por favor, un segundo. Correcto. Voy a suspenderlo ya. Creo que no se me escuchó. Ahora sí. Señora fiscal, me dijo que por error material había consignado autor, pero cómplice cuando es autor. Disculpe, señor magistrado, sí, específicamente le digo la página 381, numeral 566, para Francisco Sánchez Granda, autor. Ya, y lo segundo, ¿cuál es el fundamento principal del cual considera el abogado que existe una cuestión poco clara de esa consideración o para un delito funcionarial? Claro, justamente en las imputaciones, en la atribución de cargos, hemos señalado cuál es la competencia funcional que habría infringido cada uno de los coacusados, ¿no? Me refiero a los 3, Sánchez Granda, Venega Fonseca y Fonseca Herrera. En el primero que estamos hablando lo vamos a encontrar en la página 382. La pregunta que planteaba la defensa señaló cómo es posible que estas 3 personas contratadas por un ente privado pueden ser consideradas servidores públicos o funcionarios públicos. Nuestra posición como Ministerio Público es que estas 3 personas, en su condición de supervisores de obra, desde el momento que estuvieron en campo y representaron para poder verificar el cumplimiento del contrato y representando los intereses del Estado, cumplen esa función como funcionarios públicos, señor magistrado. Esa es nuestra posición. Letrado, ¿algo que responder? Sí, señor magistrado, entendemos la aclaración que está realizando el Ministerio Público, a pesar de estas aclaraciones previas realizadas en disposición 1, disposición 2, entendemos la posición, entendemos que es equivocada, en tanto que no hay ninguna competencia funcional de una persona que es contratada por un ente privado, y en su momento, en la parte sustancial, señalaremos y estableceremos los requisitos establecidos en la casación 1095-2021 nacional, referido a que una persona contratada por un ente privado no tiene pues la condición de servidor público. Bueno, lo importante es que ya usted dio la respuesta a esta observación que ha formulado. Si usted va a invocar un tema de casación donde hay una ratio incidente que resulta relevante para poder excluir y no equiparar el tema de comportamiento de un particular como funcionario público, porque entiendo que el Ministerio Público está desarrollando lo que es alcances extensivos e interpretativos de la Convención de Mérida, es un tema de fondo, evidentemente, no puedo abordarlos acá. Si el planteamiento del Ministerio Público es bajo la cuestión de ser servidor o funcionario público, eso se discutirá en su oportunidad. Esa es la plataforma de debate.
Es lo que estoy señalando, señor juez, exactamente en concordancia con lo veremos en el control sustancial, ¿correcto? Bueno, ya entonces sí. Sí, señor magistrado. Después lo indicado, doctora Rosalía, tiene que presentar escrito igual, por escrito la subsanación de ese error Correcto. de cómplice autor. Y el otro aspecto es un tema de fondo. Ya, está bien. ¿Algo más, doctor Rico? Sobre este punto, no, señor magistrado, tenemos otros puntos que considerar. Lo escucho, doctor. Gracias, señor magistrado. En lo que se refiere, señor magistrado, a esta falta de relación, que consideramos existe una falta de relación clara y precisa del hecho, retomando esto que habíamos señalado inicialmente, el Ministerio Público, señor magistrado, en la descripción fáctica, en los actos ejecutivos, señala, respecto del acta de recepción parcial de obra 1, que había trabajos pendientes, observaciones menores. Lo que implicaba, dice el Ministerio Público, que aquellas obras no estaban en óptimas condiciones para su recepción satisfactoria, o para su operación satisfactoria. Y esto, señor magistrado, lo señala respecto de las 18 actas de recepción parcial de obra. O sea, que hay observaciones menores y la consecuencia de la existencia o de dar cuenta de esas observaciones menores, dice el Ministerio Público que es que las obras no estaban en óptimas condiciones para su operación satisfactoria. Sin embargo, señor magistrado, el Ministerio Público no señala cuáles son esas observaciones menores. En ningún extremo del requerimiento acusatorio señala a qué se refiere con estas observaciones menores. Y mucho menos, claro está, señor magistrado, cuáles eran las condiciones óptimas que habían sido o que son, que estas observaciones menores incidían respecto de estas condiciones óptimas para no permitir que la operación óptima se realizara. Tomando en cuenta, señor magistrado, que esto ha sido señalado respecto del acta de recepción parcial 1, el acta de recepción parcial 2, y todas las demás actas, señor magistrado, que me voy a eximir de señalar, pero la misma consideración es en el sentido de que existen observaciones menores, no se señala en ningún extremo, ni en el requerimiento acusatorio, ni en la disposición de formalización, ni nada, cuáles son esas observaciones menores para establecer esa relación que debería existir, una relación de causalidad entre observaciones menores y sus consecuencias en lo que generaría que la planta no opere en forma óptima. Por lo demás, señor magistrado, solo para poner ejemplos, las condiciones menores, las observaciones menores están respecto de obras, por ejemplo, las obras civiles del multiflow del lote 2, las obras civiles, paredes, estructuras, pero no se señala cuáles. De la misma manera, señor magistrado, en el acta de recepción parcial de la obra 2, estas observaciones menores estarían respecto de las obras civiles del desarenador, línea de aducción de tanques de contacto, dosificación de químicos y lecho de secado del lote 2, y así, etcétera, etcétera. Pero, primero que no nos dicen cuáles son esas observaciones menores y cómo es que habría incidido en que estas obras civiles que se estaban recepcionando o recibiendo habrían generado esta supuesta falta de operación o esta inexistencia de operación óptima de la obra de la planta de Huachipa. En tanto eso, señor magistrado, consideramos que el Ministerio Público debería revisar y aclarar estas situaciones y señalarnos cuáles son estas observaciones menores y su relación de causalidad respecto de las situaciones que habrían generado la falta de una operación óptima en la planta de Huachipa. Pero lo que no entiendo es, no se explica por el Ministerio Público qué son observaciones menores. Ese es su cuestionamiento. Así es, señor magistrado, y no se señala cuáles son. A ver, señora fiscal. Gracias, señor magistrado. La defensa ha resaltado de que Fiscalía no ha señalado, especificado, desarrollado qué serían las observaciones menores. En principio, señor magistrado, este es un tema técnico y netamente probatorio. No solamente con las actas de recepción parcial, sino con el conjunto de elementos de convicción que prueban de que las actas de recepción parcial no eran válidas. Sin perjuicio de ello, señor magistrado, nosotros podemos advertir en el relato fáctico del hecho 2, que empieza en la página 64, ítem 66, en principio, ¿de qué se trata el hecho 2?
Segundo, los actos para disponer las recepciones parciales, que era un irregular procedimiento. Y a partir de la página 73, insertamos cada recepción parcial y especificamos las observaciones menores. Por ejemplo, no obstante, señalo en lo que está en la página 73, no obstante lo antes indicado, se ha verificado que aún subsisten trabajos pendientes identificados como observaciones menores, de acuerdo a la carta 001 del contratista. Entonces, sí se detalla. Ahora, finalmente, esa puntualidad que señala la defensa es un tema probatorio, señor magistrado, porque es un tema técnico. Pero Fiscalía lo ha mencionado, sí, está en el relato fáctico y en la atribución de cargos también. Es por eso que por cada supervisor de obra hemos insertado un cuadro identificando y diferenciando qué tipos de actas ha firmado cada uno de ellos desde su rol como supervisor principal o supervisor residente. Gracias. Letrado. Señor magistrado, si uno revisa las páginas que ha señalado el Ministerio Público, dicen exactamente lo mismo. Observaciones menores. Simplemente así, observaciones multiflux, obras culminadas, filtros, obras civiles culminadas, y se encuentran detalladas en el anexo 2, las observaciones menores han sido subsanadas. Esto es lo que dice este resumen al que alude el Ministerio Público. No se señalan, señor magistrado, cuál es la observación menor, porque las observaciones menores, señor magistrado, podría ser, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, que no está bien pintada una pared, que no está bien colocada una puerta, que no tiene el color exigido, porque se tratan de obras y tienen que tener colores, etcétera, tienen que estar bien tarrajeado, bien pintado, etc., etc. Esas son observaciones menores, señor magistrado. ¿Lo señala el Ministerio Público? No. ¿Cuál es la consecuencia de ese mal pintado respecto de la operación de la planta? No se señala. Ese es el punto, señor magistrado. Nos dice el Ministerio Público que son cuestiones técnicas y tienen que ver con un tema probatorio. Seguro que sí, señor magistrado. Pero si se está imputando a una persona por esas observaciones menores, por lo menos hay que señalarlas. El señor se equivocó porque esta observación X no la puso como algo relevante respecto de lo que podría ser la operación de la planta. Por ejemplo, un motor no funciona. Y claro, pues, si el motor del multiflow no funciona, quizás no puede operar bien la planta. ¿Eso se dice? No. Y solo estoy poniendo como ejemplo, ciertamente. Las observaciones menores, insisto, señor magistrado, deberían estar señaladas, porque solo de esa manera uno podría decir si tienen o no relevancia respecto de la consecuencia que el Ministerio Público señala, que no se puede realizar una operación óptima de la planta. Si es pintado, señor magistrado, es evidente que una planta sí puede funcionar cuando no está bien pintada una pared, si no se ha puesto una planta, porque esas, señor magistrado, son las observaciones menores. Entonces no es un detalle menor, no es un tema que se tenga que discutir en juicio, es un tema que el Ministerio Público debió precisarlo, porque es parte esencial de la imputación en contra de mis patrocinados, para poder descargarlas, evidentemente. Eso es todo, señor magistrado. Señora fiscal. Mute, ¿puede activar su micrófono? Gracias, señor magistrado. No es un resumen lo que ha señalado la defensa que hace el Ministerio Público. Lo que estamos describiendo como el relato fáctico a partir de la página 73, las 18 actas de recepción son tal cual aparecen en las actas de recepción. Y justamente ahí está la irregularidad. Porque como dije hace un momento, con el conjunto de otros elementos de convicción, vamos a acreditar en relación al hecho que se le atribuye en este caso a sus patrocinados haber recepcionado la obra que estaría sustancialmente terminada. Aquí lo importante no es que se haya consignado, y eso es un tema de fondo, observaciones únicamente menores, sino que el conjunto de todas las actas de recepción, que son las de otros, ha dado mérito a que se recepcione la obra y de ello, como consecuencia, se genere la operación y mantenimiento, que genera obviamente el pago, ¿no? Pero lo que señala la defensa es lo que está literalmente en las actas de recepción parcial, lo que se ha puesto en el hecho fáctico. Gracias. Está en la imputación
la descripción o la nómina de esas observaciones menores o no lo están? En la imputación de cada uno de ellos, si usted me acompaña a partir de la página, de cada uno de ellos, menciono página 382, página 383, actos ejecutivos. En el caso, por ejemplo, de Francisco Sánchez Granda, señalamos acta de recepción parcial número 1. ¿Y qué es el acta de recepción parcial número 1? Son lo que está descrito en la página 73, y así sucesivamente por cada una de las actas. Mi pregunta es, doctora Rosalía, ¿se ha descrito en la imputación en qué consisten esas observaciones menores independientemente de las actas que se han acompañado? Correcto, señor magistrado. En el numeral 73 ¿Ya? señala, en conjunto de todas ellas, se dejó constancia que la obra se recepciona en partes y con observaciones menores. Sin embargo, no se habían realizado las pruebas de determinación que incluían, entre otras, el periodo de operación de pruebas, un periodo de 30 días y la puesta en marcha por un periodo de 180 días, por lo que no cumplió con las condiciones generales y particulares del contrato. Entiendo. Sí. Señor Es perfecto, doctor Rico, ya permítame. Es perfectamente entendible de que me refiera a que hay una cuestión probatoria, pero el desarrollo probatorio necesariamente exige una plataforma fáctica de conocimiento de la contraparte. De ese modo, o sea, no encuentro debilidad, por el contrario, una formulación bastante razonable del abogado defensor que quiera discutir qué podría ser observaciones menores de modo relevante. Y el ejemplo fue claro. Si habláramos de una situación de un mecanismo, si fuera un mecanismo de una actividad propia de motores, una cuestión de pintura, por ejemplo, no sería una cuestión tan relevante. Entiendo que es técnico, pero lo que quiere conocer o tener claridad respecto de esas observaciones menores es lo necesario que le permita, uno, conocer de hecho, dos, y rebatirlo. Si usted lo plantea de ese modo o bajo ese discurso, se limita. Aún así, bastaría una mera mención a qué se refiere esas observaciones menores. Muy puntual. La observación es fundada. Tiene que indicarlo en el hecho, independientemente con la discusión probatoria que se va a dar en su oportunidad. Muy bien, así se resuelve. ¿Algo más, doctor Risco? Sí, señor magistrado. El siguiente punto, señor magistrado, está referido a lo que el Ministerio Público ha planteado como un tema de adhesión. Si bien su despacho ya ha señalado que estos temas quizás los podríamos ver como cuestión de fondo, permítame plantearlo, ¿sí? Se indica que mis patrocinados hicieron suyo el pacto colusorio que se habría dado antes de la firma del contrato del 23 de julio del 2008. Pacto que habrían realizado sus coacusados José Barco y Humberto Olchese con Marcos Vanderlei y Aristóteles Moreira Público. Sin embargo, señor magistrado, no existe una relación clara y precisa de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que establezcan cómo es que mis patrocinados habrían hecho suyo dicho pacto. No existe. Permítame esta gráfica, señor magistrado. Mire, por favor. El pacto colusorio, el Ministerio Público lo plantea que ha sucedido antes del 23 de julio del 2008. ¿Entre quiénes? Los señores Barco, Olchese, Vanderlei y Moreira. La evidencia 1 que dice el Ministerio Público que significaría de este pacto colusorio, una primera evidencia es la firma del contrato, que es muy coetáneo, digamos, ¿no? Es del 23 de julio del 2008. Este contrato es suscrito por el señor Barco con los señores Vanderlei, Moreira. ¿Participan en la supervisión mis patrocinados? No, no participan. 850 días después, señor magistrado, aparece la evidencia 2 señalada por el Ministerio Público. ¿Cuál es esta evidencia 2? Las mejoras contractuales establecidas entre el 22 de noviembre del 2010 al 23 de diciembre del 2010, son documentos básicamente, y me refiero al acuerdo número 8 del 22 de noviembre del 2010, suscrito entre el señor Olchese con el señor Alves Cardoso. Es importante, señor magistrado, Alves Cardoso, no el señor Vanderlei, no el señor Moreira, de fin, el señor Alves Cardoso. Y la decimosegunda cláusula adicional del 23 de diciembre del 2010, suscrita por el señor Barco,
con los señores, también es importante, señor magistrado, Álvarez Pereira y Alves Cardoso. En estas mejoras contractuales y esta supuesta evidencia 2, señalada por el Ministerio Público, no participa la supervisión, ni para dar una opinión, ni nada. No participan mis patrocinados Fonseca, Sánchez y Venegas. En ningún extremo, señor magistrado. Y estas son, estas dos evidencias, supuestamente, una muy coetánea al acuerdo colusorio señalado por el Ministerio Público del 23 o antes del 23 de julio del 2008, y la otra evidencia, 850 días después, documentos suscritos en donde no participan los señores del consorcio constructor, porque participan otras personas, serían las evidencias que habrían dado esta adhesión de mis patrocinados. Pero ¿cómo se adhirieron? Si ellos no participaron, no participaron en ninguno de estas dos evidencias, ¿cómo es que se adhirieron? No se menciona por parte del Ministerio Público estas circunstancias, señor magistrado, por eso es que señalábamos que no existe una relación clara y precisa de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que establezcan cómo es que habría hecho suyo dicho pacto mis patrocinados. Ese es el planteamiento, señor magistrado, y esperemos que el Ministerio Público nos lo pueda aclarar. Sí. A ver, ¿algo que indicar, señora fiscal? Sí, señor magistrado. En la misma línea que este Ministerio Público señaló en sesiones anteriores, el presente caso tiene como tesis que hubo un acuerdo colusorio entre Jorge José Barco Martínez, gerente general, Humberto Elchez Ugarte, jefe de Promesal, con Marcos de Mora Vanderlei y Aristóteles Moreira Filo. Ambos se coludieron en un periodo antes de la firma del contrato, antes de julio del 2008. Correcto. Nuestra tesis es que los demás funcionarios públicos y supervisores de obra se adherieron al pacto colusorio. Fiscalía no da un infinitum, sino plantea un marco temporal. Un marco temporal donde participó los supervisores de obra al momento de la recepción parcial. ¿Cuándo se da esto? En el 2011. Ya hemos explicado, conforme a la casación 1241-2022, que no es necesario que todos estén en un mismo momento. Lo que está ocurriendo con sus patrocinados del doctor. Se han adherido al pacto colusorio en la ejecución contractual. ¿En qué consistió mi pacto colusorio? Específicamente en la firma del contrato y en la ejecución contractual. ¿Dónde lo evidencio? En las mejoras contractuales. ¿Cuál es el extremo que se le atribuye a sus patrocinados? El hecho 2. ¿En qué consiste? Recepción parcial de obras. ¿En qué periodo? 2011. Eso es lo que podría responder, señor magistrado. Si me permite, señor magistrado. Sí, puntual, lo escucho. Gracias. La casación aludida por el Ministerio Público señalando que los funcionarios públicos se pueden adherir y todo lo demás, no está en cuestión. El hecho de que se puedan adherir, por supuesto que se pueden adherir. Lo que estamos señalando en este momento, señor magistrado, es que nos diga cuáles son los hechos, cuáles son las circunstancias, el modo de esa adhesión. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Cómo es que el Ministerio Público puede señalar que se han adherido? Ese es el punto. Si de las evidencias 1 y 2 que el Ministerio Público señala, mis patrocinados ni siquiera participan. Si se realizan mejoras contractuales, documentos y todo lo demás, se elaboran, etcétera, ok, cada uno tendrá que responder y explicar las razones de ello. Pero mis patrocinados no participan en esas evidencias que señala el Ministerio Público. Entonces nos deja, disculpe la expresión, en el aire para poder entender cómo es que se podrían haber adherido. Que nos lo explique para poder defendernos. Gracias, señor magistrado. Lo que identifico es su planteamiento, doctor Risco, cuando usted formula una negativa basado en la presencia de la evidencia, que es el contrato que se celebró entre Barco, Wanderley y Moreira, alejados de sus patrocinados. Así es una cuestión de defensa afirmativa de la desconexión de sus patrocinados respecto a ese pacto colusorio que se dio en su oportunidad.
O sea, lo que difiere en el tiempo es lo que robustece su argumentación. Pero insisto que es una cuestión eminentemente de ser asumida por una cuestión de fondo. Y le doy un planteamiento un poco más relevante, si es que no basta la cuestión que he expuesto. Hay una casación, la 351-2011, Arequipa. A ver, si me permite, puedo dar un alcance mucho más claro de esto. Solamente un segundo. Solo un segundo, por favor, permítame una verificación con este documento que tengo a la mano. Un segundo, por favor. A ver, ¿por qué le mencionaba esto, doctor Rico? Seguramente si es que ha hecho una verificación o si me ha ido con la verificación de esta casación. Porque ya es un tema que ha sido abordado en otros controles de acusación. La negación de participación de su patrocinado por desconexión de un pacto colusorio basado en una evidencia de la suscripción de un contrato y el tema del tiempo diferido, tiene que ser abordado en una cuestión de fondo, porque lo que se desarrolló en esa casación es lo que se llama defensa afirmativa. Entiendo que es una construcción bastante, no sé, puedo manifestar inicial, ¿no? De lo que es, de lo que significa eso, donde señala que si la parte afirma algo puede presentar los elementos que crea necesario para poder sustentarlo. No es un tema no es un tema concluido, pienso en el Perú. Lo he llegado a estudiar, por ejemplo, en este documento que se llama The Federal Root of Evidence, donde se señala que respecto a la defensa afirmativa, el acusado tiene la carga de producción, ¿no? En las reglas aplicables, por ejemplo, en el derecho internacional que lo utilizo como hermenéutica jurídica, si hay un desarrollo no solamente de construcción legal, sino de exigencia propio en el marco correspondiente. Por eso que cuando leo esta casación y escucho sus fundamentos, me permiten sentar o inclinarme sobre el hecho de que eso tenga que ser resuelto en una cuestión de fondo. Ahora, yo entiendo que la cuestión es como bajo una exigencia de que el Ministerio Público pueda dar mayores aspectos o aclaración respecto a cómo se dio esta circunstancia de decisión. Pero lo que puedo entender es que el comportamiento que ellos han desarrollado en el marco de una actividad resulta suficiente para entender de que ahí existió una adhesión. Lo cuestionable o lo debatible va a ser la conexión o desconexión que se pueda dar justamente con la evidencia que usted está presentando. Evidencia que por supuesto lo entiendo, que más también tiene un toque un tanto americano en la manera como se desarrolla Provenza. Pero por eso insisto, doctor Rico, que eso va a ser un tema de fondo. Ya no quiero perder esa línea. Está Gracias, bien. señor magistrado. Está bien. ¿Algo más, doctor Rico? Perdón, no hay observación atendible. ¿Algo más? Sí. Señor magistrado, respecto de los hechos que consideramos indebidamente incluidos en el requerimiento acusatorio.
En la formalización 1, señor magistrado, en la disposición 1, que es la formalización de marzo del 2019, directamente y expresamente se imputó a mis patrocinados lo siguiente: haber intervenido directamente en el proceso de contratación, habiendo concertado con los interesados Vanderlei y Moreira para otorgar la buena pro. Esa es la primera imputación. Pero ¿me puede indicar el nombre? Por favor, exponga el nombre de sus patrocinados, porque Sí, la especialista de audio no es la misma que venía llevando y tiene que tener claridad en esas actas. ¿Quiénes son sus patrocinados? gracias, señor magistrado. El señor Francisco Sánchez Granda, el señor Héctor Venegas Fonseca y el señor Néstor Fonseca Herrera. Muchas gracias. Por favor, continúen con su tema. Gracias, señor magistrado. Decía, señor magistrado, que en la formalización, disposición 1, 26 de marzo del 2019, el Ministerio Público imputó 3 cuestiones fácticas. La primera, que mis patrocinados se habrían concertado con los interesados Vanderlei y Moreira para otorgar la buena pro. La segunda, que habrían suscrito el acta de recepción de las obras fase 1 del 12 de julio del 2011. Dice, ha suscrito el acta de recepción de las obras de fase 1 conteniendo 18 actas de recepción parciales. Y la última, se colidió con los miembros del consorcio Huachipa para omitir las pruebas de terminación. Esos 3 puntos se plantearon en la formalización. En la disposición 2, que era una disposición básicamente aclaratoria, se decía que prestaron colaboración necesaria concertando con los presuntos autores del delito para que el ganador de la buena pro sea el consorcio Huachipa. O sea, estamos en la parte inicial. Bien, señor magistrado. En el requerimiento acusatorio no hay ningún pronunciamiento respecto del primer punto, respecto de esta supuesta concertación con los interesados para otorgar la buena pro. No se ha pronunciado el Ministerio Público, no ha dicho este hecho vamos a sobreseerlo, no ha mencionado absolutamente nada. Ese es un primer punto. Luego, señor magistrado, en la acusación o el requerimiento acusatorio, ¿qué plantea el Ministerio Público? Dice, mediante las actas de recepción parcial de obra, dejaron constancia que la obra se recibe en partes y con observaciones menores. Señor magistrado, en la disposición 1, en la formalización y su aclaración de la disposición 2, este hecho, las actas de recepción parcial de obra no han sido imputadas. Repito, en la formalización, lo que se imputó es el acta de recepción de las obras fase 1 del 12 de julio del 2011. No se imputó las actas de recepción parcial suscritas por mis patrocinados. Ese es un hecho nuevo, a criterio de esta defensa. De la misma manera, aquí en la acusación se señala que mediante el acta de recepción parcial de obra fase 1 del 12 de julio, se certificó que finalizó la puesta en marcha de la fase 1 del proyecto. El acta de recepción parcial de obra fase 1 del 12 de julio no certifica la finalización de la puesta en marcha, señor magistrado. No tiene nada que ver con eso. Es un hecho, es una afirmación, una cuestión fáctica añadida. Respecto de mis patrocinados Venegas y Fonseca, se ha incluido en esta acusación, porque no estuvo en la formalización, el haber suscrito el certificado de puesta en marcha. Esto para ellos no estaba, señor magistrado, imputado en la disposición de formalización. El certificado de puesta en marcha del 12 de julio del 2011. Vuelvo a repetir, y perdone que insista con esto, porque puede generar alguna confusión. Lo que se imputó en marzo del 2019 es haber suscrito el acta de recepción de las obras fase 1, que no es lo mismo que el certificado de puesta en marcha. Son cosas distintas, tienen distinto significado y tienen distinto objetivo, cada acto reflejado en un documento. Y por último, señor magistrado, esto es un poco lo que habíamos discutido hace un momento, se dice que en la acusación con conocimiento hizo suyo o hicieron suyo el pacto colusorio que realizaron sus coacusados Barco y Olchese, Vanderlei y Moreira, pacto que se habría dado antes de la firma. Este hecho, señor magistrado, de la adhesión, tampoco es un tema
que se planteó siquiera en la formalización de marzo del 2019. Y la acusación o el requerimiento acusatorio, señor magistrado, ha sido de mayo del 2005. Del 19, marzo del 2019, a mayo del 2025, transcurrieron 6 años. Y durante todo ese tiempo, señor magistrado, no ha habido una disposición que nos planteara esta supuesta adhesión o que haya aclarado estos puntos que consideramos han sido indebidamente incluidos en el requerimiento acusatorio. Eso es todo, señor magistrado. Respecto de... A ver, no lo retire su diapositiva, que es bastante gráfico para abordar el tema. A ver, señora fiscal. Gracias, señor magistrado. En relación a los puntos que ha señalado la defensa, manifestar lo siguiente, ¿no? La defensa señala en relación a la adhesión, y justamente traigo a colación lo que ya ha sido de recibo por su despacho, ¿no? En relación al planteamiento y tesis que postula este Ministerio Público sobre la adhesión al pacto colusorio. Creo que en eso ya es un tema que ya no voy a reiterar mis fundamentos esgrimidos en anteriores sesiones y al principio de mi alocución. Ahora bien, la defensa señala que en la formalización de la investigación preparatoria no se ha señalado estas 18 actas de recepción, que solo se trataban de la fase 1. Eso es inexacto, señor magistrado, toda vez que de la propia formalización de la investigación preparatoria que tengo acá a la mano, y si usted me permite lo comparto, en el numeral 406 se señala, en el caso de Néstor Fonseca Herrera, como supervisor, suscribió el acta de recepción de obras de la fase 1 del 12 de julio del 2011, conteniendo las 18 actas de recepción parcial. Entonces, sí está mencionado. El relato fáctico se señala de la formalización, que es congruente a la acusación en qué consisten esas recepciones parciales. El otro punto que señala la defensa, se está añadiendo el acta de recepción de la obra de la fase 1, del 12 de julio del 2011. Eso siempre se dijo, eso siempre se imputó. El hecho no ha cambiado. Lo mismo que pasó con otro coacusado señalando de la misma postura que trae ahora la defensa. Lo que nosotros como fiscalía tenemos mayor material probatorio para probar el hecho, pero no estoy cambiando el hecho, no estoy haciendo imputaciones nuevas. Eso no ha hecho fiscalía, eso es para poder aclarar, señor magistrado. Y bueno, y lo último que volvió a señalar la defensa es el tema de la adhesión, ¿no? Ya ha sido discutido y debatido sobre la postulación de este Ministerio Público. Justamente en el interín salió pues esta casación, la 1241, ¿no? Que ya ha sido abordado y discutido en relación a la colusión por adhesión. Eso sería todo. Gracias, señor magistrado. Perdón, en ese punto donde he indicado, dice, en el caso de la formalización, suscribió el acta de recepción de las obras fase 1 del 12 de julio del 2011. Conteniendo 18 actas de recepción parcial. Eso lo dice la formalización de la investigación preparatoria. Letrado. Señor magistrado, a ver, la imputación es directa, exacta y clara en la formalización. Dice, suscribió el acta de recepción de las obras de fase 1. Esa es la imputación, haber suscrito esa acta de recepción. Correcto. Ahora, se agrega y dice, conteniendo 18 actas. Sí, pero en ningún momento se ha dicho en forma directa, y son 18 actas en diferentes momentos. Son cuestiones fácticas distintas, señor magistrado. ¿Correcto? Entonces, si a mí me imputan haber suscrito el acta de recepción y en este documento se señalan como anexo, porque son anexos, señor magistrado, 18 o 20 o diferentes documentos, esos documentos, esos actos reflejados en esos documentos no se me han imputado. El Ministerio Público no puede decir que se me han imputado esas 18 actas o esas recepciones parciales. No lo ha hecho, señor magistrado. Solo imputó el acta de recepción de las obras fase 1. La suscripción de ese documento, señor magistrado. No de sus anexos. Porque las actas de recepción parciales, 1 a 18, eran anexos. Uno de los anexos de esta acta de recepción. Los otros anexos, señor magistrado, un poco con las observaciones menores que se declaró fundada, eran las observaciones menores, un listado larguísimo de observaciones, porque eran anexos también, y no actos. Repito, para cerrar. Entonces, solo sobre este punto, señor magistrado,
después señalaré lo otro, pero para cerrar este punto, la imputación, señor magistrado, por favor, se refiere solo a la suscripción del acta de recepción de las obras de fase 1 del 12 de julio. No existe una imputación respecto de las 18 actas de recepción parciales. Estas 18 actas eran un anexo de esta acta de recepción de las obras de fase 1. Gracias, señor magistrado. Señora fiscal. Gracias, señor magistrado. La propia defensa ha reconocido lo que Fiscalía afirma. En el numeral 406 señalamos de la formalización que ha suscrito el acta de recepción de la fase 1 conteniendo el 18 actas de recepción parcial. Primero la defensa dice que no. Luego, cuando ya Fiscalía absuelve, al correrme traslado, dice, bueno, agrega. Está escrito. En todo caso, señor magistrado, sí está en la formalización de la investigación preparatoria y guarda congruencia con el requerimiento acusatorio. Nosotros no hemos aumentado hechos, no hemos añadido imputaciones. Hay congruencia. Lo que tenemos, señor magistrado, y lo que la defensa, de alguna u otra manera, entiendo, como lo dije en mi participación anterior, de la sesión anterior, entiendo que es la postura de defensa cuando afirman que el certificado no significa nada, ahí no se certifica nada. Eso es un tema probatorio, porque Fiscalía demostrará con otros documentos de que sí certificaron que una obra estaría sustancialmente terminada, cuando dijeron que no es así. Nuestros peritos lo dicen así, es un tema técnico. Pero el hecho 2 es congruente con la acusación. No hemos aumentado hechos, propiamente lo que afirma la defensa. Procuraduría. Sí, muchas gracias. Muy puntual, señor. Sí, efectivamente, tanto en la formalización como en la acusación, sí está la imputación respecto a las 18 recepciones parciales de obra que habrían suscrito los supervisores. Pero eso no es el tema. El tema es de que la imputación es el hecho en sí, en recepciones parciales de obra. Creo que eso está confundiendo la defensa. La imputación, recepciones parciales de obra, que es el hecho número 2. El otro tema son los actos ejecutivos que habrían desarrollado los actores a propósito de sus intervenciones en las recepciones parciales de obra. Gracias, señor. Si me permite, señor magistrado. Sí, puntual. En primer lugar, nosotros no hemos omitido absolutamente nada y contrariamos lo que señala la representante del Ministerio Público porque está en la diapositiva y lo hemos señalado que decía la imputación respecto del acta de recepción del 12 de julio. Las 18 actas que son un anexo. Y esas 18 actas que son de diferentes fechas, de diferentes momentos, etcétera, no han sido señaladas en ningún momento como una imputación directa contra alguno de mis patrocinados. Respecto de ese punto, señor magistrado, el Ministerio Público no se ha pronunciado respecto del primer punto referido a la concertación supuestamente sobre el otorgamiento de la buena pro. No ha habido ningún pronunciamiento y el Ministerio Público no ha señalado nada al respecto. Y hay que diferenciar el acta de recepción parcial de la obra fase 1 con el otro acto, que es el certificado de puesta en marcha. Es otro documento, es otro acto, dice otras cosas, tiene otra razón de ser, tiene otro objetivo, señor magistrado. No son lo mismo. No estamos confundiendo. Son documentos y actos distintos. Y ese certificado de puesta en marcha, nunca en la disposición, nunca en ninguna aclaración durante la investigación preparatoria se ha señalado como un punto de imputación en contra de mis patrocinados. Nunca. Ya está. A ver, el tema de la certificación de puesta en marcha. Correcto, señor magistrado. Justamente fue un punto que lo he señalado. Lo voy a volver en todo caso a precisar. La defensa señala como hecho nuevo que se habría realizado en relación a estos dos documentos que para la defensa son distintos y que uno no es igual al otro porque no certifica una recepción, ¿no? Son dos documentos, señor magistrado. El acta de recepción de obra de la fase 1 del 12 de julio del 2011 y el otro es el certificado de finalización de puesta en marcha del 12 de julio del 2011. Es la misma fecha. ¿Estos documentales tienen que ver con el hecho 2 que se le atribuye a su patrocinado? Sí. ¿Estoy dentro del marco fáctico? También. No he salido del hecho 2. Para la defensa es otro extremo, lo que obviamente Fiscalía no comparte. Sin embargo, como lo dije,
esta afirmación tenemos resguardo y nos apoyamos en pronunciamientos de pericias, que eso sí es un tema probatorio. Como le digo, pues, postura de la defensa, postura del Ministerio Público que certifica una finalización. Está bien. Correcto, gracias. El juzgado identifica que la situación de puesta en la formalización de investigación preparatoria, al hacer mención a las 8 actas de recepción parciales, se mantiene respecto a la acusación cuando se ha indicado el acta de recepción parcial de obra. El otro aspecto que me ha indicado finalización de la puesta en marcha, si no corresponde a ese ámbito, es materia discutible en una cuestión de fondo. No más. En la otra cuestión relacionada al aspecto de adhesión ya ha sido resuelto. Es una cuestión eminentemente de fondo que no se va a atender en esta oportunidad. No correspondería ese planteamiento del Ministerio Público. Así que de esta discusión del acta de resolución parcial, si ya está indicado, lo tengo en claro. Y lo demás, puesto en marcha, materia de fondo, discutible. Si es o no es un documento, es pertinente o no es pertinente, o si se desarrolló o no por parte de, o la participación del patrocinado. Así va. Muy bien, así se escribe también en las actas. Vamos, algo más, doctor Risco. Nada más, señor magistrado. He terminado. La siguiente defensa. La siguiente defensa. Me indicaron que eran dos. Sí. Doctora Maraví o Rosalía. Sí. Señor magistrado, solo para coadyuvar. Se habrían terminado con las defensas. Ya, solamente queda entonces la defensa del doctor Risco. Correcto, sí. Justamente en la sesión anterior. ¿Qué dice en el usuario PPH Abogados? Señor juez, buenos días a todos los presentes. Patrick Pinedo, abogado de las empresas incluidas como Tercero Civil, empresas CECEL, Nippon Koei y Oficina de Ingeniería. Señor juez, si se hubiera terminado con los aspectos formales de la defensa de las personas naturales, solicitaría se me otorgue la palabra, toda vez que como abogado de las personas jurídicas, incluidas como Tercero Civil, también he postulado unas observaciones formales. He considerado, doctor, se me hace un poco complicado. ¿Cuál es su apellido? Como no está indicado en el usuario. Patrick Pinedo. Patrick Pinedo. Patrick es su nombre, ¿no? Correcto. Doctor Patrick Pinedo, he considerado, basado en la casación 4/2019, que establece contenido de distinción entre la pretensión penal y la pretensión civil, abordar en esta oportunidad el tema de la pretensión penal, solo la penal, y en lo referido a la pretensión civil y las discusiones que se puedan desarrollar una vez que sean subsanadas con la devolución que voy a efectuar del extremo penal que se ha discutido. Esto lo hago, a ver si no me equivoco, a ver, un momento, por favor, no sé si me estoy equivocando. Doctora, este es el caso de Huachipa. Veolia. Acá está Veolia. Correcto. Sí, justamente esa quería hacer la precisión, que todavía estaba por manifestar la sesión pasada. Doctor Patrick, lo que ocurre es que hay otras empresas que han sido incorporadas como tercero civil responsable, que una es Veolia, ante una escisión. Una es Veolia y el otro, OTV International, que hemos considerado otorgarle un plazo para que se pueda defender y de ese modo escuchar a todas las empresas que hayan planteado por conjunto en el momento de la pretensión civil. Solamente una precisión, señor juez, si me permite. Lo escucho, claro que sí, lo escucho. Efectivamente, sobre la pretensión civil, nosotros sabemos que es otro estadio. En atención, como sabemos, a las personas jurídicas nos han incluido por unos hechos imputados como responsables indirectos, es que justo ya las observaciones que yo he formulado son sobre los hechos imputados a los patrocinados. Entonces, es una parte fáctica de que postulo que ha cambiado los hechos. No voy a entrar al tema de la pretensión civil. Pero hay precedente que hemos trabajado sobre esos asuntos en el caso Susana Villarán. Entonces, hagamos algo. Quiero darme unos 5 minutos, revisar esos precedentes como que ya hemos resuelto. Y, a ver. Son incluso otros argumentos distintos al del doctor Risco, pero por supuesto enfocados en que hay una Está bien, doctor Risco. Permíteme unos 5 minutos revisar también cómo ha venido tratando esto para escucharlo, ¿ya? 5 minutos, por favor, doctor. Gracias, doctor. Está bien. A ver, vamos a continuar con esto. El abogado de la persona jurídica que manifestó plantear cuestionamientos a la imputación del Ministerio Público, ¿me podría indicar
¿Por qué razón tendría que escuchar sus fundamentos del cuestionamiento? Sí, señor juez, con su venia. Señor juez, nosotros cuestionamos básicamente la variación de la imputación en calidad de terceros y ventas responsables, incluidos en este proceso con ocasión de la investigación y ahora la condición de acusado de los señores Francisco Sánchez, Néstor Fonseca y Héctor Venegas, que son miembros del consorcio consultor de obra integrado por las 3 empresas que patrocinan. ¿Qué ha ocurrido en concreto acá, señor juez? Que se han agregado conductas que no han sido materia de la formalización de investigación preparatoria. 3 conductas en específico, señor juez. Primero, que mediante las actas de recepción parcial de obras dejaron constancia, es la conducta, dejar constancia, que la obra se recepciona en partes y con observaciones menores. La segunda es que mediante el acta de recepción parcial de obra fase 1 del 12 de julio de 2011, certificaron que finalizó la puesta en marcha de la fase 1 del proyecto. Por último, si bien, señor juez, se ha tocado este tema de la adhesión, quisiera tomarlo, que se tome presente en atención a los puntos específicos que, como sabemos, las imputaciones son personales y si bien ya se hizo una respuesta a mi colega, el doctor Risco, quiero ingresar en un punto que no he escuchado que se haya tomado en consideración para el momento del debate. Sobre esta adhesión, señor juez, ¿qué nos indica la Fiscalía en su acusación? Que habrían tenido conocimiento del supuesto pacto colusorio entre los señores Marcos de Moura y Aristóteles Moreira, representantes del consorcio Huachipa, el que ejecuta la obra, con los señores José Barco, gerente de Sedapal, y Humberto Orchese, jefe de Promesal. Nada de esto, señor juez, se encuentra en la disposición de formalización de investigación preparatoria, que es la disposición número 1, y a tal efecto, señor juez, solicito me permita compartir pantalla para ser más gráfico con esta exposición. Sí, hágalo, por favor. Gracias. Señor juez, en pantalla, disculpe, estoy teniendo problemas con la opción de compartir pantalla. Pero puede analizarlo resumidamente, Sí, doctor. voy a oralizarlo mejor, señor juez. En concreto, señor juez, estas conductas no están en la disposición de formalización, disposición número 1. ¿Por qué lo digo? Porque las conductas atribuidas a los 3 encausados mencionados son, 1, concertarse con los señores Marcos de Moura directamente con ellos, ¿eh? Marcos de Moura y Aristóteles Santos, para que se les otorgue la buena prueba en la licitación 004-2007 de Sedapal. Asimismo, señor juez, la segunda conducta es ocasionar perjuicio por suscribir. Esa conducta sí está en la acusación, la suscripción de las mencionadas actas. Pero como menciono, acá se han agregado conductas adicionales. Ya no solamente suscribir las actas, sino actos de dejar constancia y certificación de finalización de puesta en marcha. Y por último, unas conductas omisivas. Señalan que con ocasión de la colusión con miembros del consorcio Huachipa, esto es con los señores Marcos de Moura y Aristóteles Santos, no se menciona, como repito, a los señores Jorge Barco de Sedapal, al señor Humberto Orchese Promesal, hagan conductas omisivas, omitir pruebas de determinación, no cuestionar ni observar que se hayan incumplido con requisitos. Estos, señor juez, en concreto los encontramos en la disposición de formalización. Respecto al ingeniero Francisco Sánchez, numerales 392, 396, 397 de la formalización. Néstor Fonseca, el 403, 406, 407. Por último, el ingeniero Venegas, también la imputación similar,
en la formalización en los numerales 413, 416 y 417. Sin embargo, señor juez, vemos que acá en ese sentido que resulta evidente el defecto formal. ¿Por qué? Porque en este contexto la Fiscalía ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa. Nosotros nos defendemos como tercero civil al ser incorporados en la investigación preparatoria de los hechos por los cuales nos incluyen en la investigación preparatoria como tal. En aquella época, si bien hemos escuchado a la fiscal en algún momento en una de estas sesiones decir, este caso inició con 2 hechos y fueron divididos en 6, pero eso, señor juez, desde nuestro punto de vista, si bien ahora estamos ante 6 hechos diferenciados, eso no da lugar a que se agreguen conductas a los investigados. Sobre esto, señor juez, vemos así que el dejar constancia mediante la recepción de obra no está en la formalización, el certificar que se le finalizó la puesta en marcha tampoco está, y esa adhesión, como repito, para culminar, señor juez, les atribuyeron una colusión directa. Sabemos que estamos ante un delito de encuentro. La colusión directa supuestamente habría sido con los señores Marcos de Mora y Aristóteles Santos. Ahora nos postulan una adhesión a más bien una colusión de ellos con terceros, el gerente general de CEPAL, jefe de Promesal, cosa de los cuales los mencionados investigados no se han defendido, y por tanto nosotros tampoco. Y lo que más me preocupa, señor juez, es que lo que he escuchado en la sesión anterior y ahora también de parte de la señorita fiscal, la sesión anterior, nosotros tenemos pruebas de que certificaron. Ahora, nosotros tenemos mayores pruebas porque tenemos mayores documentos. Entiendo que deberíamos estar en igualdad de armas. Todos los elementos de convicción deben estar en la carpeta fiscal, y de la carpeta fiscal fluye una imputación de la cual cada uno se ha defendido. Sobre esto, señor juez, también es importante tener presente el artículo 349, numeral 2 del Código Procesal Penal, que lo cito y expresamente señala: la acusación solo puede referirse a los hechos incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Cosa que, como comento, estas conductas, dejar constancia, certificar y adherirse a un pacto de terceros que ni siquiera han sido mencionados en la investigación, vulnera, por tanto, estas garantías constitucionales mencionadas, y en ese sentido solicito se ampare esta pretensión y se devuelva la carpeta a la Fiscalía, o en todo caso que la Fiscalía subsane en esta sesión. Muchas gracias. Señora fiscal, ¿algo que manifestar? Sí, señor magistrado. Puntualmente, la defensa, en este caso del tercero civilmente responsable Nippon Koei, CECEL, ¿no? Y otra empresa adicional, manifiesta de que nosotros habríamos hecho una diferenciación desde la formalización y la acusación, por lo que no habría congruencia en todo caso. Señor magistrado, este tema ya lo hemos debatido en relación a la adhesión al pacto colusorio. Y ya su judicatura aceptó esta precisión por parte del Ministerio Público cuando manifestamos que los funcionarios públicos se han adherido al pacto colusorio. En este caso, los supervisores de obra que trabajaron para Nippon se adhirieron al pacto colusorio. O sea, no hay algo nuevo que haya traído desde el punto de vista de fiscalía, y con mucho respeto lo digo, que haya manifestado la defensa, ¿no? Dado que ya esto fue de recibo por parte de su judicatura, tanto para que también hemos discutido para los 3 supervisores representados por el doctor Risco. Gracias. Letrado, puntual, 2 minutos. Sí, señor juez. Por favor. Sí, brevemente, señor juez, con su venia. Únicamente reiterar, si bien es cierto, ya se ha tocado el tema de la adhesión, lo que no se ha tocado desde el punto de vista que yo he planteado, que estoy planteando en esta sesión, que a los señores Francisco Sánchez, Néstor Fonseca y Héctor Venegas se les atribuyó, como sabemos, el delito de encuentro. Ellos supuestamente se coludieron, lo señala la formalización de investigación en los numerales ya indicados, con Marcos de Mora y Aristóteles Santos. Ahora nos dice, se adherieron a una colusión de los mencionados señores con otros, con el gerente de CEPAL, Jorge Barco, y Humberto Olchese, jefe de Promesal. Eso no estaba en la formalización. La fiscal nos dice que es una precisión, pero señor juez, yo entiendo que una precisión me agrega una fecha del hecho concreto de la formalización, un lugar, algo así, pero me cambió.
Yo incluso, señor juez, como abogado de los terceros civiles, he presentado en la Fiscalía al momento de vencer el plazo de la investigación preparatoria un escrito pidiendo que se emita requerimiento sobre seguimiento, sobre los hechos de formalización. Porque no existía en la formalización, y se puede revisar, que se haya adherido a una colusión de las mencionadas personas del consorcio Huachipa con terceros, con gente de Sedapal. Eso, y incluso, señor juez, como repito, la fiscal ahorita que ha ejercido la palabra no ha hecho nada sobre los otros aspectos. En la formalización, la imputación, el verbo, la conducta es por la cual encajan los hechos en colusiones, suscribieron las actas de recepción de la obra. Pero acá nos agregó conductas adicionales. Dejaron constancia que la obra se recepciona, en partes y con observaciones. De esto no nos hemos defendido. Una cosa es defenderse de que suscribió un documento y otra cosa es que dice una conducta supuestamente funcional. Sin entrar al tema probatorio, nunca nos defendimos de dejar constancias ni que se hayan certificado que finalizó la puesta en marcha. ¿Por qué no nos defendimos? Porque no está en la formalización. Esos puntos, señor juez, solito que se tenga presente para amparar nuestra solicitud de que se subsanen todos los efectos formales. Gracias. Está bien. El tema es fácil de resolver porque, como le manifesté antes de que hiciera el uso de la palabra, al letrado que asume la representación, ¿cuál es la persona jurídica? ¿Cuál es el nombre de la persona? Pues son 3 empresas, las empresas CECEL, Nippon Koei y Oficina de Ingeniería. Tienen la condición de tercero civil responsable. No se trata de personas imputadas que tienen una exigencia de la regla procesal basada en los mismos derechos que un imputado. El precedente está desarrollado en el caso Susana Villarán de la Puente, donde se ha expresado que lo relacionado a los cuestionamientos que pueda formular respecto a la imputación, como lo hace en este momento el abogado defensor, no alcanza la legitimidad. Solamente le correspondería o está circunscrito a la pretensión civil o aquella que ha propuesto o pretende la Procuraduría Pública o que se haya constituido como actor, en este caso actor civil conforme al artículo 11, creo que el Código Procesal Penal. Así es que no son de recibo la atención de aspectos del cual no le alcanza esa facultad. No pueden ser atendidos ahora. E incluso el Tribunal de Apelaciones, la Tercera Sala Penal de Apelaciones, conoció un caso muy parecido a esto e indicó lo mismo, ¿no? O sea, la falta de legitimidad de los terceros civiles responsables para poder cuestionar temas como la imputación que propiamente lo desarrolla el Ministerio Público. Tendrá su oportunidad, pero será en todo caso por la Procuraduría Pública. Así se resuelve, así le notifico. Por notificado, señor juez. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Eso es todo. ¿Algo más quedó pendiente? ¿Alguna otra defensa? Está bien. Entonces, quedó la Procuraduría pendiente. A ver, la Procuraduría no le llegué a comprender del todo en la sesión anterior acerca de una precisión de hechos. Yo entendía sobre un aspecto del cual ya había sido sobreseído. A ver, doctor, si puede esclarecer ese punto. Sí, cómo no, con mucho gusto, Y al menos señor. saber qué es lo que pretende, qué es lo que busca. Posiblemente no, Sí. no llegue a comprender eso ya. Sí, con mucho gusto y muy puntual. En la sesión del 2 y 3 de diciembre, señor, para que usted pueda contextualizarse mejor, con mayor amplitud. En la sesión del 2 y 3 de diciembre, Fiscalía formuló su pedido de sobreseimiento en el extremo en el hecho número 1, pero solamente en el extremo del otorgamiento de la buena pro. Es decir, de los funcionarios y extraneos que habrían participado en el comité de selección de la licitación. En ese extremo, usted ha sobreseído la causa. En ese extremo. Ahora, hay otro extremo del hecho número 1. Hay otro extremo del hecho número 1, que está referido a la suscripción extemporánea del contrato y sin que el consorcio presente toda la documentación establecida en las bases. Eso es el otro extremo. Sobre ese extremo del hecho número 1, la Procuraduría ha observado formalmente la acusación. ¿Por qué? Respecto solamente de Carlos Manuel Cardó Soria. ¿Por qué observamos?
porque se le imputó a nivel de investigación preparatoria a Cardoso Soria, que en su entonces condición de jefe del área de asuntos legales de SEDAPAL, habría visado dos documentos. Habría participado en este hecho visando dos documentos con relevancia penal. Uno, el acta de acuerdos número 1 del 18 de julio del año 2008. Y dos, el contrato de fecha 23 de julio del año 2008. Eso ha sido, en términos generales, el marco fáctico de la imputación. Sobre este mismo hecho, la Fiscalía ha acusado a Marcos de Moura, ha acusado a Aristóteles Moreira Filo, ha acusado a Humberto Chesi Ugarte, ha acusado a Barco Martínez y ha acusado también a López Rafael. Justamente López Rafael y Humberto Chesi Ugarte también visaron dichos documentos que también visó Cardoso Soria. Entonces, entendemos que Fiscalía, ¿no?, por un error involuntario, no se ha pronunciado respecto a no se ha pronunciado sobre la imputación en cuanto al procesado Cardoso Soria. Por eso es que nosotros pedimos que la Fiscalía, en función a sus facultades establecidas en el artículo 344.1 del Código Procesal Penal, emita pronunciamiento. Tenemos conocimiento, obviamente, que Cardoso Soria ha fallecido, pero nosotros necesitamos que emita un pronunciamiento respecto al marco fáctico de imputación de Cardoso Soria. Ese es el pedido puntual, señor magistrado. Gracias. A ver, el Ministerio Público. ¿Cuál ha sido el extremo sobreseído, doctor? Correcto, señor magistrado. Sí, un momento, doctor Navas. Nosotros hemos sobreseído por la extinción de la acción penal por muerte, pero ¿qué se había construido hasta el momento? ¿Cuál fue la imputación? Ahí ha sido el extremo, también el hecho número 1, pero en el extremo de la adjudicación nomás. De los miembros del comité de selección. ¿Él es un miembro del comité de selección? Él también integró el comité de selección. Ya, entonces como miembro, otorgó la buena pro, ¿cuál fue la imputación que el Ministerio Público construyó hasta ese momento, cuando hemos tratado el sobreseimiento? Firmó en su calidad de jefe del área legal de SEDAPAL un informe número 04-2008, mediante el cual se otorgaba la buena pro al consorcio Huachipa, integrada por Camargo Correa y OTB. Esa ha sido su participación en ese hecho. Ya, está bien. Y queda un pendiente el extremo de la suscripción extemporánea del contrato. Ya. Y otro. Ya. Correcto, señor magistrado. En esa misma línea, en relación al hecho número 1, si bien existe participación del citado investigado en ese hecho, es cierto también que en el presente caso debe ser sobreseído por extinción de la acción penal por muerte del imputado, tomando en cuenta que con fecha 2 de diciembre del 2025 ya su judicatura emitió resolución de la acción penal respecto a este investigado. Sí, pero los hechos han sido expuestos también en la petición de sobreseimiento. Claro, el hecho de imputación, propiamente, justo estoy aquí con el requerimiento de acusación en la página 29, sí fue detallado, ¿no? Y está en el numeral 25, visó el acta de acuerdo número 1, lo que se refiere a la Procuraduría que en su condición de jefe del área legal, visó el acta de acuerdo número 1, correcto. Por eso Fiscalía señala, si bien participó de este extremo que menciona la Procuraduría, debe tomarse en cuenta que ya se ha extinguido la acción penal por muerte. Procuraduría. Pero queremos entender que esa imputación, y que se precise por el Ministerio Público, que ha sido respecto al otro extremo del hecho número 2, que es la suscripción extemporánea del contrato y sin que el consorcio Huachipa presente la documentación conforme a las bases.
conforme a las bases. Eso es lo que queremos que se precise. Porque bajo esta condición, es que Cardoso Soria emitió o visó dos documentos. Si bien es cierto, la Fiscalía lo aborda en el contexto del sobreseimiento, porque ella aborda de manera general tanto a Cardoso Soria como miembro del comité de selección, también hace una mención respecto a Cardoso Soria como jefe de asuntos legales de CEDAPAL, que habría avisado dos documentos, pero lo aborda en el sobreseimiento referido al proceso de selección, a la adjudicación, al comité de selección. Pero queremos que la precisión, en todo caso de Fiscalía, en este momento, sea el sobreseimiento, porque él tuvo participación, como lo ha indicado la Fiscalía, en los hechos, materia de imputación respecto a la suscripción extemporánea del contrato, porque eso es lo que se aborda en la segunda parte del hecho número 1. A ver, ¿lo entendió el Ministerio Público? Correcto, sí, señor magistrado. De lo que ahora ha precisado la Procuraduría se refiere que al imputado, Cardoso Soria, conforme a la formalización, tuvo miembro del Comité de Recepción de Obra, habiendo suscrito el informe 04-2008. Ese extremo ya está sobreseído. Pero también Procuraduría dice, sí, pero también hizo un acta de acuerdo número 1. Fiscalía lo puso en el requerimiento de sobreseimiento, sí, sí abordó ese punto, ¿no? Por eso señalo, si bien es cierto ha participado en este hecho, debe tomarse en cuenta que ya se extinguió la acción penal, pero sí concuerda Fiscalía en que sí participó en el hecho. De acuerdo, señor. Conforme. Pero a ver, yo quiero comprender, ¿y cómo voy a dejar sentado en el acta? Lo que ha indicado el Ministerio Público es lo único que espera usted, porque ya hay un pedido de sobreseimiento aquí que ya es resuelto. La puede de la Procuraduría, porque ya está resuelto el tema. Entiendo que por uno de los hechos, pero el Ministerio Público expone que también en ese mismo pedido de sobreseimiento se abordó el otro aspecto del que usted pide que se aclare. Por eso nosotros solicitamos que se aborde de manera separada, ¿no? En el otro extremo del hecho número 1. En el otro extremo del hecho número 1 respecto a la suscripción extemporánea del contrato. Sobre ese extremo, también la Fiscalía obviamente va a tener que sobreseer, porque ya Cardoso Soria ya ha fallecido. Pero ya se sobreseyó. Ese extremo, doctor Navas, de la suscripción extemporánea del contrato, ¿está contenido en el pedido de sobreseimiento? No. A ver, Solamente ha sido por los miembros del Comité de Selección y Evaluación de Propuestas. Está contenido, ¿no? Pero si no estaba contenido, también hubo la oportunidad que la Procuraduría participe oportunamente y me pide ese tipo de precisión antes de pronunciarme. Pero por eso nosotros lo dejamos pendiente para esta etapa, el control formal. El control formal, porque esa parte no se abordó específicamente en el sobreseimiento, porque el sobreseimiento ha sido como miembro del comité de selección. Pero el Ministerio Público tiene una imputación por la suscripción extemporánea del contrato. Sino que el Ministerio Público, permítame, sino que el Ministerio Público también en el sobreseimiento comprende también la segunda parte del hecho número 1, a Cardoso Soria. Por eso entra en esa confusión, vamos a decir. Perdón, en los hechos, señora fiscal, que usted me plantea en sobreseimiento, ¿están ambos hechos? Claro, la emisión del informe 04-2008 y la avisación del acta de acuerdo número 1. Ya. Y la causal de sobreseimiento es por fallecimiento o muerte que comprende ambos hechos. Así lo anoto en todo caso en las actas. No tengo más que indicar. De acuerdo, señor. Sí, queda precisado de esa forma. Bien. Ambos hechos. El hecho en general, el 100%. Ok, gracias. Está bien. Hay un escrito que se ha presentado. Creo que ya no queda más. Señora fiscal, ¿algo pendiente ahí queda con alguna defensa? No, ninguna defensa quedaría pendiente. 3.839-2026 es un pedido que ha presentado el estudio Hernández Umire. Sí, doctor. ¿En qué consiste, doctor, esto de modo puntual? Son dos hojitas, ¿eh?
Sí, muy puntual. Sucede que, y a propósito de lo que justo estaban conversando y señalando, aquí ha habido un requerimiento mixto, se oralizó el requerimiento de sobreseimiento, el juzgado dictó auto de sobreseimiento, corrió traslado, la Procuraduría señaló que apelaba, ¿verdad? Porque se le corrió traslado y se le notificó válidamente. Han pasado los días y el plazo para sustentarlo por escrito y no lo ha hecho. Lejos de ello, y en una audiencia pasada, la Procuraduría ha pedido que se le notifique por escrito para empezar a computar el plazo. Entonces, nosotros consideramos que se debe declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación planteado por la Procuraduría. Básicamente por lo siguiente, porque han quedado bien notificados con la oralización del auto de sobreseimiento. Y esto lo decimos porque, muy puntual este señor, pues no quiero redundar en los argumentos. En la audiencia, esta judicatura oralizó y corrió traslado. Es tan cierta y válida la notificación con la oralización del auto de sobreseimiento que incluso, señor magistrado, para otro sujeto procesal, concretamente la defensa de la empresa OTB, al momento de plantear una nulidad y de resolver la judicatura, intentó plantear un recurso de apelación, a lo que la Procuraduría señaló que estaba bien notificado y que lo correcto era interponer una reposición. Más allá de la disquisición si debe ser apelación o reposición, lo cierto es que en audiencia se notifican válidamente las resoluciones. Lo cierto es que al igual que el incidente de nulidad planteado por OTB, se le corrió traslado y se le notificó correctamente a ese sujeto procesal. Cierto es también, y para cerrar el tema o la línea argumentativa de esta defensa, que al oralizarse el auto de sobreseimiento en esta audiencia, se notificó válidamente al señor procurador público, que incluso, si no lo hubiera estado, no hubiera señalado que impugnaba, ¿verdad? Se hubiera reservado para que lo notifiquen. No hay base legal de esa reserva para una posterior notificación. No hay base, no existe, ¿verdad? Entonces, por ello y por haber vencido el plazo fijado en la norma, solicitamos se declare improcedente por extemporáneo el recurso de apelación planteado por la Procuraduría y, consiguientemente, se declare consentido el auto de sobreseimiento emitido por esta judicatura en el extremo del requerimiento de sobreseimiento planteado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, doctor, algunos datos quisiera tener. ¿Cuándo se emitió esa resolución oral? Señor magistrado, justo estaba... ¿Lo recuerda? Sinceramente no, fue en la primera audiencia y no Voy a pedir la información, yo también. A ver, la Procuraduría Pública. Sí, gracias, señor. La resolución se emitió el 3 de diciembre del año 2025, en horario de la tarde. Pero, ¿qué es lo que ha pasado acá, señor? Usted emitió la resolución y nosotros interpusimos recurso de apelación respecto al extremo de sobreseimiento del Comité de Selección y de Marcos de Moura y Aristóteles Moreira Filho. Pero le solicitamos en el acto de la audiencia, y eso está en la grabación, que el cómputo del plazo sea a partir del momento en que seamos válidamente notificados con la resolución emitida, lo cual usted aceptó. Nosotros, hasta la fecha, bueno, no se ha materializado aún la notificación formal de la resolución de sobreseimiento. Por esa razón, ese motivo es que aún no formalizamos por escrito nuestra apelación, que ya lo interpusimos de manera oportuna. Entonces, el pedido que solicita la defensa de Aristóteles se tornan improcedentes por cuanto todavía no hemos sido notificados válidamente. Y nosotros lo hemos solicitado en el acto de la audiencia y usted ha sentido el pedido. Eso es todo. ¿Y se dio algún argumento por qué acepté eso? No recuerdo. Tendré que pedir información.
audios. Ningún argumento, señor. Aceptado solamente dijo usted. ¿Leí la resolución en parte o leí la resolución en su totalidad? Totalidad. Recuerda eso, comúnmente en los casos, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski Godard, daba lectura o sea, yo indicaba lo siguiente, voy a fundamentar aspectos principales, básicos, y luego decía, como todo tiene que estar por escrito, lo voy a notificar, que es una situación muy distinta. Pero en este caso di lectura a la totalidad, A la totalidad. Navas. Señor juez, a la totalidad. Disculpe. Pero frente Sí. a la aceptación, señor magistrado, y lo decimos con el debido respeto, Sí. ¿no? Entendemos la carga procesal de la judicatura, pero hubo una aceptación expresa por parte de su judicatura. Entonces, nosotros estamos esperando formalmente que nos notifiquen para poder formalizar nuestra apelación. Ya está interpuesta la apelación, pero todavía el plazo aún está vigente, porque aún no hemos sido notificados bajo una aceptación formal que usted realizó frente al pedido expreso de la Procuraduría. Voy a revisar los audios, no recuerdo. A ver, algo más que indicar, levantó la mano también, dice Jorge Jerijo y doctor, mire, un segundo lo escucho al letrado que ha antecedido la palabra. Sí es pertinente, claro, con el tema, doctor Jorge. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Como defensa del señor Marcos de Moura Vanderlei, uno de los sobreseídos también en la resolución que usted indicó el 3 de diciembre que leyó íntegramente, solamente para que su despacho tenga en consideración que este tema ya ha sido zanjado por la casación número 2236-2022. Sí, conozco, sí, está bien. En esa casación, señor magistrado, se especifica que tratándose de una resolución expedida en audiencia, el recurso que la cuestione debe ser interpuesto en forma escrita o en forma oral, como así lo ha manifestado el señor procurador. Asimismo, considerando noveno, se señala que si la voluntad impugnativa se manifiesta en audiencia, el recurso puede fundamentarse o bien en ese acto o bien posteriormente por escrito dentro del plazo de ley. Y lo más importante, señor magistrado, es que la interposición oral de la impugnación no genera un plazo de fundamentación adicional a los fijados por la legislación procesal. Así que como su despacho leyó el íntegro en la fecha de audiencia del 3 de diciembre, el plazo de ley era solamente los 3 días para poder interponer un recurso de apelación contra un auto. Y ese ya se excedió en exceso. Por lo tanto, como defensa del señor Marcos de Moura Vanderlei, también solicito que se declare consentida esa resolución que se declaró fundada el sobreseimiento. Gracias, señor magistrado. Señor, muy puntual, solamente que se tenga también en consideración el artículo 127, numeral 1, el Código Procesal respecto a las notificaciones. 127.1. Además, señor, un tema puntual. Usted ya emitió una decisión, ¿no?, respecto a nuestro pedido. Lo dijo en el acto de la audiencia. Aceptó nuestro pedido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo solamente es esperar que nos notifiquen formalmente la decisión que usted ha emitido respecto al pedido de sobreseimiento. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces necesitamos tener a la vista el acta, la resolución con la transcripción de lo que usted ha decidido en ese momento que ha sido el 3 de diciembre del año 2025. Gracias. Doctor Umire. Sí, muy puntual. Señor magistrado, me parece que una etapa intermedia como esta debe regir el principio de igualdad de armas. Nosotros creo que no existiría aplicación ni sustento, tampoco base legal, para dar por bien notificados a otros sujetos procesales, como por ejemplo la defensa de OTB, y exigirle que impugnen o elijan bien su recurso impugnatorio, pero claro, cuando se trata de la Procuraduría desconoce el mismo argumento que utilizó para pedirle declaren improcedente el recurso de OTB, no quiere que se lo apliquen a él. Primer punto. Segundo punto, señor magistrado, nótese, sinceramente y por lealtad procesal, ¿verdad? No recuerdo esta última parte que invoca insistentemente la Procuraduría respecto a una decisión suya, ¿verdad? Eventualmente me parece que tampoco esta judicatura por la recargada agenda
y distintos audiencias tampoco la recuerda, pero nótese que la Procuraduría, luego de la audiencia, presenta por escrito, como si fuera un tema pendiente, que se proceda y se acceda a su solicitud de notificar, entre comillas, formalmente el auto de sobreseimiento. Entiendo yo que si ya todo está resuelto, no se debe solicitar. Entonces, me parece que es un punto central. Eso es un escrito y un pedido que sí formalmente ha realizado la Procuraduría posteriormente a la audiencia en la lectura del auto de sobreseimiento, ¿no? Me parece que además debe ser proveído conjuntamente con este último escrito y este incidente que venimos discutiendo, señor juez. Sí, a ver, doctor, yo lo que me ha facilitado aquí es el acta de esa fecha donde se indica Ministerio Público conforme, Procuraduría apela y solicita que el plazo se compute cuando se les notifique formalmente. Luego dice 0.021.10, pues dispone como fecha la continuación de la audiencia. No tengo más información. Hagamos algo. Claro, evidentemente tengo que proveer este escrito que me han presentado, pero sí, Rosa, te escucho. Doctor, sí, acabo de verificar el audio y video y usted en relación al pedido de la Procuraduría no señala directamente que se lo notifique por casilla en el audio y video. Ya, hagamos algo, doctor Nava. Voy a verificar lo que usted indica que he autorizado expresamente. De verdad que no lo recuerdo. Y cuando hay un procedimiento como el que usted se refiere, y sí lo he hecho en el caso Kuczynski y Godard, era porque las partes me exigían que pueda al menos brindar algunos aspectos que por qué había resuelto de ese modo. Pero como no era la resolución en su totalidad, se les notificaba y la sala también validó algunos pronunciamientos, pero voy a revisar. No recuerdo exactamente eso, doctor. ¿Ya? Pero esto no cambia en nada el acto procesal que sí, pero voy a revisar. Y ahí también voy a proveer el escrito con número de ingreso 3839-2026. Así se anota, ¿ya? Está bien. Muy bien. En esta primera parte resolución siguiente, en esta primera parte hemos evaluado el extremo del control formal. En esta parte hemos evaluado el control formal. En este momento, decisiones adoptadas, ¿sí? El control formal y corresponde al juzgado manifestar de conformidad a la regla 352 del Código Procesal Penal que existe defectos en el requerimiento acusatorio referido a esta pretensión penal que requiere un análisis del Ministerio Público. Y dispongo lo siguiente, que de las audiencias que se han desarrollado o se han llevado a cabo hasta el día de hoy, se identifique todos los aspectos que el juzgado ha evaluado como observaciones formales para que el Ministerio Público pueda absolverlas. Con un plazo razonable, teniendo en cuenta la significancia de este caso y los temas que se abordan, el número de imputados y el número de hojas, y también concediendo a las contrapartes, que son los abogados defensores y la Procuraduría, el tiempo necesario para que también puedan formular lo que estimen pertinente. Entonces, muy bien, de acuerdo a la norma de devolución. Muy bien, entonces se dispone la devolución de requerimiento acusatorio solamente de los extremos observados para que el Ministerio Público pueda subsanarlos. ¿Cuánto sería un tiempo estimable que podríamos trabajar aquí? Un promedio de 10 días, como el 350, 10 días
hábiles y a la contraparte también el mismo plazo, 10 días hábiles, para que se pronuncien. ¿Cuándo sería eso? ¿O cómo se computaría? La especialista de audio, ¿me puede ayudar en este tema? Ya contamos con el, Ángela, contamos con el filtro de todas aquellas observaciones que se han tenido hasta la fecha. ¿Jacqueline lo presentó? Señor magistrado, sí, me indica que están en el sistema para revisión. Para revisión, cuando se refiere a revisión, que está para firme. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor, ya están todos los cuadros y solamente falta lo de hoy. unificarlo. Lo de hoy. Entonces, consultaría a todas las partes por una cuestión de organización y tener en claro este asunto. El día de hoy estaría notificando la resolución con todos los puntos controvertidos que han sido aceptados de los abogados, las observaciones, y incluyendo los 2 días por casilla electrónica para que así puedan ser válidamente notificados respecto a esta resolución, porque son muchos puntos los que se han abordado. ¿Cuántos aproximadamente se tiene, Rosa, en observados? Hasta el conteo que he realizado, doctor, son 12 observados. 12. El día de hoy, ¿cuántos se han observado? Creo que un promedio de 2, 3. Sí, 3, doctor. 10 días, señora fiscal, es un tiempo suficiente para que pueda subsanar las observaciones. ¿Está presente la señora fiscal? Sí, señor magistrado. Sí, contándose a partir de la notificación, entiendo. Sí. Muy bien. La defensa también se le otorgaría 10 días. Así, entonces, ¿cómo serían los cómputos, Rosa? ¿Cuándo estaría el acta también, Ángela? ¿Eso podría ser a partir de mañana? Sí, señor magistrado, hoy día elaboro el acta y ya mañana se estaría mañana notificando. 4 de febrero de 2026, mañana se notifica la resolución, otorgando 10 días, más 2 días por casilla electrónica. El plazo vence el 20, doctor. Vencería el 20. Vence Sí. el día 20. Ajá. Muy bien, ahora 10 días para los abogados defensores. Y el 23 o el 24 se estaría corriendo traslados. Si el día 20 vence, ahora hay que computar 10 días para los abogados defensores. Sí. Vencería el 12, doctor, de marzo. Vencería el 12 de marzo. ¿Cuándo tenemos audiencia? Siguiendo la misma línea, el 17, doctor. Martes 17. Entonces nos vamos a encontrar el día martes, nos vamos a encontrar el día martes 17 de marzo, todas las partes. Eso es el resumen como se ha expuesto. El día de mañana se está notificando la resolución y por escrito, debidamente detallado o organizado por cada uno de los acusados, cuáles son las observaciones. Luego de eso, vencería el día 20 de febrero. Hay que computar 10 días más a los abogados por igualdad de partes, igualdad de condiciones. Esto vencería el 12 de marzo. Tienen para presentar sus escritos correspondientes y el 17 tendremos audiencia. Muy bien, ¿alguna de las partes busca o quiere efectuar algún tipo de precisión o pedido? Ministerio Público, Procuraduría. Sí, señor magistrado, he escuchado lo que ha estado organizando. ¿Es posible que conceda este Ministerio Público 5 días adicionales? Esa es la resolución. Todo lo que pueda pedir, hágalo por escrito para evaluar esa pertinencia. ¿Ya? Correcto, señor magistrado. Los abogados, está bien. Rosa, para esa fecha ya estaríamos habilitados por vencimiento de los plazos que se le ha otorgado para que plantee sus observaciones los OTB Veolia Internacional. No, doctor. ¿Cuándo sería? De ellos está venciendo el plazo recién el 26, doctor. Ya vamos a ver cómo manejamos el tema para darle continuidad hasta esa fecha. Está bien. Entonces, son notificados los abogados, el Ministerio Público y hasta esa fecha, hasta el día 17 de marzo del 2026. Gracias, buenos días con todo. Y ahí está, y por favor, se anota también que se debe evaluar
está pendiente aún de proveer el escrito con número de ingreso 3839-2026, presentado por el doctor Hernández Humire respecto al... esta es la apelación interpuesta por la Procuraduría Pública al extremo sobrecimiento que en su oportunidad requirió el Ministerio Público. ¿Ya? Está bien. Nos vemos hasta esa fecha. 9 de la mañana, doctor, ¿no? Sí, 9 de la mañana. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Cualquier petición será atendida también en el transcurso. Gracias. Buenos días con todos. Muy buen día. Saludos. Buenos días.